ver. Vamos a decir a su compañera. Bien, perfecto. Entonces, ya habíamos hablado del hueso frontal, ya hablamos de, el hueso etmoides, ¿no? Con sus masas laterales, con su lámina perpendicular, todo lo que es la apófisis cristagali, las articulaciones de la lámina perpendicular, aquí con con el vómer en la parte posterior y con el cartílago septal en la parte anteroinferior, ¿no? Entonces, ahora nos toca avanzar lo que vendría a ser esfenoides, hueso parietal, temporal y occipital. Con eso terminaríamos el tema, ya el tema de bóveda craneal. Bien, ya están terminando de conectarse sus compañeros. Recordarles que por favor enciendan sus cámaras. Es una clase práctica. Bien, perfecto. Vamos a esperar un minuto más. Bien, entonces, empezamos con lo más sencillo y vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo, por así decirlo. Ya vamos a empezar con el huesito parietal, ¿ya? Hueso parietal, hueso plano. Básicamente el hueso parietal, lo más importante que vamos a estar viendo es su articulación, ¿no? Van a observar que es un hueso con forma cuadrilátera, ¿no? Tiene cuatro bordes, un borde interno, un borde anterior, un borde posterior y un borde lateral, perdón, y un borde posterior, ¿no? Entonces, cuatro bordes que van a estar delimitando estrictamente con otros huesos del cráneo, ¿no? Otros huesos de la bóveda craneal. Bien, entonces, básicamente en cuanto a los bordes, el borde anterior limita con el hueso frontal. Fíjense, vamos a darle una perspectiva superior. Aquí estaría el hueso parietal. Fíjense, aquí están sus cuatro bordes, ¿no? El borde anterior limita con el frontal, el borde interno limita con su parietal contralateral, el borde posterior limita con el occipital y el borde lateral limita con el hueso temporal, ¿no? Y parte del esfenoides. Fíjense, tienen que ver este detalle. El esfenoides, aunque pareciera que no, es un hueso importantemente visible en el exocráneo, ¿ya? Uno pensaría que la bóveda craneana solamente es frontal, parietal, temporal, digamos. Pero no, el esfenoide, fíjense, eh, es bastante visible en el exocráneo, ¿no? Entonces tienen que ir ubicando espacialmente dónde está cada uno de los huesitos, ¿no? Perfecto, entonces, entonces, por un lado están los bordes, ya dijimos. Después estarían las caras. Tenemos una cara externa que vendría a ser, si yo les digo si yo les digo qué disposición tiene la cara externa o endocranial.
en relación a si es cóncava o si es convexa. ¿Ustedes qué dirían? Convexa. Convexa, excelente. Convexa. La parte externa sería convexa y la parte interna sería cóncava, ¿no? Sería cóncava. Entonces, esas son las caras de nuestro hueso parietal. Ahora, ¿qué es importante? Podemos empezar con la cara externa, ¿no? Vamos a empezar con la cara externa, vamos a aislarlo al hueso. Bien, perfecto. Ahí está nuestro hueso parietal, ¿no? Lo más importante del hueso parietal es que en su cara externa tiene dos líneas, ¿ya? Dos líneas. Una se llama línea temporal superior y la otra se llama línea temporal inferior, ¿no? Fíjense, aquí está. Esta sería la línea temporal inferior. Y más por aquí arriba, un poco menos evidente, estaría la línea temporal superior, ¿no? ¿Por qué se llama línea temporal si estamos hablando del hueso parietal? Se llaman líneas temporales porque en estas líneas es donde va a insertarse el músculo temporal, ¿ya? El músculo temporal. ¿Qué forma parte, o sea, qué estructura forma parte, o sea, en qué grupo entra el músculo temporal? El músculo temporal entra en los músculos de la masticación, ¿ya? Músculos de la masticación. Vamos a ver que los músculos de la masticación son 4, ¿no? Tenemos el músculo temporal, tenemos al macetero, tenemos al pterioideo interno y al pterioideo externo. Perfecto. Ahora, son dos líneas temporales, ¿no? En la línea temporal superior se va a estar insertando la aponeurosis del músculo temporal, ¿ya? La aponeurosis, el tejido fibroso de cobertura de todo músculo es la aponeurosis, ¿no? Entonces, la aponeurosis va a estar llegando en la línea temporal superior, ¿no? En la línea temporal inferior es donde se va a estar insertando realmente eh, el músculo temporal, ¿ya? La carne, digamos, eh, el tejido del músculo temporal, ¿no? Este sería su origen, ¿no? Su origen. Ahí está, perfecto. Bien. Después, en Testit también nombran una pequeña escotadura, aquí lateralizada, que da paso a vasos sanguíneos accesorios, ¿no? Del parietal, pero es indiferente, ¿no? A veces está obliterado, por lo general los forámenes que son muy pequeños tienden a obliterarse, tienden a taparse, ¿no? Es como cuando no se utiliza mucho en la cañería, el lumen del caño se tapa, ¿no? Ya sea con basura, con lo que sea, en este caso con tejido óseo, ¿no? Bien, esa es la cara externa, básicamente no tiene mucha más ciencia en toda la extensión se podría decir, de la mitad interna de la cara externa de nuestro parietal, estaría transcurriendo el músculo fronto-occipital, o occipitofrontal también se llama, ¿no? Y justo aquí en la parte media estaría más o menos por aquí
nuestra galea aponeurótica, ¿no? Occipito frontal. Bien, esa es la cara externa, básicamente. Ahora vamos a ver la cara interna. ¿Dónde está? Bueno, ahí. Borramos todo esto. Vamos a ver la cara interna. Bien. Ahora, podemos ponerle un poco de... ahí está. De congruencia, ¿no? Bien. Entonces, fíjense que el parietal en la parte superior en la parte más medial del hueso, ¿no? En la línea o en el borde interno del hueso, se está articulando con su contralateral, ¿no? Con el otro parietal del otro lado. Lo importante aquí es que internamente, al articularse ambos parietales, forman un surco, ¿ya? Un surco. Es como si esta parte diera la mitad de un surco, ¿no? La mitad de un surco, y la otra mitad la va a dar el otro hueso parietal, ¿no? Y juntos, esta es la disposición, digamos, esquemáticamente. Ahí estaría más o menos. Y el otro extremo, la otra parte del surco la da el parietal del otro lado, ¿no? Parietal izquierdo, digamos, parietal derecho. Al unirse estos dos, forman un surco. Este surco se llama surco del seno longitudinal o el seno sagital. ¿Ya? Surco del seno sagital. Acuérdense cómo era el corte sagital de un modelo anatómico. Era justamente en el medio, ¿no? Partía la mitad a su sujeto, digamos, a su modelo anatómico. Entonces, ambos parietales al articularse en su cara endocraniana forman un surco, ¿no? El surco del seno sagital. Perfecto. Entonces, por aquí es por donde va a transcurrir todo lo que es el drenaje venoso del cráneo en su disposición a su región superior, ¿no? O del techo. Y acuérdense que cuál es la forma que tienen estos senos intracraneales, es que no son un vaso sanguíneo, sino que son prolongaciones de la dura madre que dan paso a sangre, ¿no? Que dan paso a sangre. Por eso no le decimos vena sagital, digamos, sino que tiene otra denominación, ¿no? Bien, eso es una cosa importante de la cara endocraniana, entonces es su articulación del parietal en ambos lados, formando ese surco. Ahora, después, en el endocráneo del hueso parietal no vamos a encontrar muchas estructuras. Vamos a aislarlo. Bien, ¿qué tenemos aquí? Ya, bien. Entonces, en la cara endocraniana vamos a tener, por ejemplo, les dije que teníamos cuatro bordes, ¿no? Es cuadrilátero el hueso. Entonces, al tener cuatro bordes, también tenemos cuatro vértices, ¿ya? Aquí está un vértice, 2, 3 y 4. En el vértice anteroinferior, que sería este de aquí, vértice anteroinferior, se está formando igual otro surco, ¿ya? Otro surco. Va a formar parte de un surco, ¿ya? El surco que forma el parietal junto con el temporal que va a estar articulándose por aquí,
se llama surco yugular, ¿ya? Surco yugular. Por aquí es por donde va a pasar lo que vendría a ser parte del seno longitudinal y va a ir a formar el seno sigmoideo, ¿ya? El seno sigmoideo. Entonces, el seno sigmoideo al salir del cráneo se va a llamar vena yugular interna, ¿ya? Vena yugular interna. Entonces, esa es parte de la configuración o de la relación que tiene el parietal, ¿no? Después, en toda su extensión, va a tener pequeñas impresiones vasculares, ¿ya? En toda la extensión del parietal, ¿ya? Impresiones vasculares ¿de qué? De arterias meningias, ¿no? Arterias meningias que van a distribuirse en toda la parte parietal de nuestra corteza cerebral. Específicamente hablamos de ramas de la cerebral media, ¿no? Y bueno, básicamente al estar en contacto con el hueso, tienden a excavarlo, ¿no? Excavarlo. Todos los vasos vienen desde aquí hacia el hueso, ¿ya? Son marcas o impresiones divergentes, ¿ya? Que divergen desde un punto inicial o central. Bien, y la última cosa del parietal, ya para cerrarlo, vamos a ver que en la parte superior, aquí no se logra ver muy bien, pero vamos a encontrar unas pequeñas depresiones muy cerca de la parte media del borde interno o medial, que se llaman fositas de Pacini, ¿ya? Fositas de Pacini. Estas fositas de Pacini, básicamente lo que hacen es alojar plexos coroideos, se llama, ¿ya? Me van a preguntar, ¿qué es un plexo coroideo, Auxi? El plexo coroideo es una estructura anatomohistológica que forma líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Genera líquido cefalorraquídeo. Son áreas muy vascularizadas, ¿ya? Muy vascularizadas que eventualmente forman el líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Saben qué es el líquido cefalorraquídeo? ¿Quién puede decir qué es el líquido cefalorraquídeo? El líquido de la membrana. No exactamente. ¿Quién da más? Del la médula espinal. Es un líquido que actúa como amortiguante, ¿no? Es de los traumatismos, como en la placenta, el líquido amniótico. Ya es una función, sí, podríamos decir que es una función, pero ¿qué es el líquido cefalorraquídeo? Está Es perfecto, amarillo. la función. No, si encontramos líquido cefalorraquídeo amarillo es un problema, ¿ya? ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo es un líquido de transición. Transición. El líquido cefalorraquídeo vendría a ser como la forma de la sangre en el sistema nervioso central. ¿Ya? Me explico. ¿Qué hace la sangre? Nutre al cuerpo, ¿correcto? Nutre al cuerpo. ¿Qué le da de nutrición? Le da glucosa, le da electrolitos, le da proteína, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay un problema con la sangre. La sangre está conectada estrictamente con las cosas que consumimos. Todo lo que consumimos eventualmente se va a la sangre.
el alcohol, las toxinas, la grasa, todo lo que podría ser nutritivo va a la sangre y todo lo que podría ser tóxico también va a la sangre. Y ese es un problema. Porque imagínense ustedes que se intoxican con, tienen un shock, una intoxicación etílica, ¿ya? Consumen demasiado alcohol y están mal, ¿no? Si esa sangre que está circulando por tu cuerpo está saturada de alcohol, ¿ya? Está saturada de alcohol. Imagínense si es que esa sangre llegara directamente al cerebro. Sería un problemón. O sea, habría necrosis, habría edema, habría lesión, ¿no? Cerebral. Entonces, qué es lo que genera el cuerpo para evitar este problema? Para evitar este problema, utiliza los plexos coroideos como medio para nutrir al cerebro, ¿ya? No solamente hay plexos coroideos en esta parte, hay plexos coroideos por todas partes, ¿no? Digamos, esquemáticamente ahí estaría nuestro cerebro, el cerebelo, tronco encefálico y la médula, ¿no? Y la médula. Bien, entonces, para que nuestro sistema nervioso no se comunique directamente con la sangre, porque sería un problema, se comunica a través de estos plexos coroideos, que son vasos sanguíneos. Entonces aquí llegan los vasos sanguíneos y eventualmente el líquido cefalorraquídeo es un producto de la sangre. Está formado a base de sangre, el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, una vez este vaso sanguíneo llega a los plexos coroideos, el plexo coroideo forma el líquido cefalorraquídeo, este líquido cefalorraquídeo va a transcurrir por todo el sistema nervioso central. Por todo el sistema nervioso central. ¿Ya? El líquido cefalorraquídeo va a estar cargado de nutrientes. ¿Ya? Esa es la forma en la que se nutre en parte el sistema nervioso central, ¿no? Entonces el líquido cefalorraquídeo va a estar aquí, va a estar en el tronco, va a estar en toda la extensión de la médula, etcétera, 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 ¿ya? Característicamente es de un color claro, cristalino, tiende a tener una glucosa de unos 70 miligramos de cilitro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien, una de las funciones principales es el amortiguar un golpe, un trauma, ¿no? Pero aún más importante es que el líquido cefalorraquídeo funciona como freno neumático, se llama. El líquido cefalorraquídeo hace que el cerebro flote, ¿ya? Hace que el cerebro flote. El cerebro generalmente tiene un peso aproximado de 1.5 kilogramos, ¿ya? Aproximado. 1.5 kilogramos. Algunos tendrán más, otros tendrán menos, ¿ya? Eso depende. ¿Qué es lo que hace el líquido cefalorraquídeo? Como está bañando todo el sistema nervioso central, actúa como una piscina para el cerebro, ¿ya? Actúa como una piscina. Y esto reduce en gran medida el peso del cerebro. Por eso nuestra percepción del cerebro no es algo sólido que está ahí, algo pesado, digamos, ¿no? Sino que es móvil, está bañado y está sustentado en una base líquida. Entonces estos 1.5 kilogramos no se van a sentir tanto. Podría llegar a pesar, bueno, el peso no va a modificarse, pero la sensación del peso sí podría cambiar, digamos. Podríamos percibir menos peso del que
del que realmente tiene, ¿no? Entonces, ese es básicamente el líquido cefalorraquídeo. Y los plexos coroideos son los encargados de formar estos plexos, este líquido, y que esté constantemente renovándose, ¿ya? Que esté constantemente renovándose. Por eso le decía que es un líquido de transición. No es que vas a tener el mismo líquido, creo que son 125 ml por día que se forma, o creo que es un poco más, bueno. No vas a tener la misma cantidad toda tu vida, ¿no? Sino que es un líquido que constantemente se va a reabsorber y va a formarse. Se reabsorbe y se forma, ¿no? Pero transcurre a través de todo el sistema nervioso central, ¿no? En los llamados ventrículos, que vamos a verlo más adelante, ¿ya? Son espacios huecos llenos de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y es bien interesante, entonces, tienen que tener este concepto, ¿qué es el líquido cefalorraquídeo y para qué sirve? ¿Ya? Y después vamos a tocarlo con más calma. Entonces, ese es el hueso parietal, ¿ya? Y está de más decir que también tiene impresiones digitales y eminencias mamilares por el hecho de que el lóbulo parietal descansa en esta parte de la bóveda craneana, ¿no? Entonces, deja su huella, por así decirlo, su textura impresa en el hueso parietal, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, ese sería el huesito parietal. No vamos a ahondar más en ese tema porque bastante sencillito. Entonces, ya tenemos etmoides, frontal, temporal, parietal. Vámonos con el occipital. Vamos a borrar todo esto. Vámonos con el occipital. Perfecto, ahí está. Bien. Hueso occipital. ¿Qué forma tiene el hueso occipital? El hueso occipital, si se dan cuenta, tiene una forma semitriangular, ¿no? Semitriangular. Vamos a tener dos bordes laterales superiores y vamos a tener un borde inferior. ¿Ya? Tiene más o menos esta forma. Ahora, de la misma forma que todos los huesos de la bóveda craneana, tiene una cara endocraneana y una cara exocraneana o externa, ¿no? O externa. Ahora, en cuanto a los bordes, ya por localización, vamos a ver que se van a estar articulando a través de una sutura de tipo dentada con el hueso parietal, ¿no? Ambos huesos parietales van a estar articulándose en los bordes superiores y superolaterales de nuestro huesito occipital, ¿no? Entonces, este es el ejemplo típico de la sutura en engranaje, ¿no? En engranaje. Cuando una pieza cabe exactamente o entra exactamente en el lugar disponible de la otra pieza, ¿no? Entonces, sutura de engranaje o dentada, exactamente. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a aislarlo del occipital, vamos a verlo un poco más con detalle. Empezando con la cara endocraneana. Vamos a borrar esto. ¿Qué tenemos aquí? Para empezar, de interno hacia externo, vamos a tener una cresta occipital en la parte medial que va a servir de inserción para la hoz del cerebro en la parte posterior, ¿no? En la parte posterior. Seguimos subiendo un poco más hacia arriba, vamos a encontrar un punto central, una eminencia, una depresión, perdón, central,
que se denomina prensa de aerófilo. Prensa de aerófilo. En este punto específico es donde van a converger dos senos importantes. ¿Cuáles son esos senos importantes? Vamos a tener al seno sagital llegando desde la parte superior. Está llegando, ¿por qué está llegando? Porque el drenaje va en dirección a las yugulares, ¿ya? Va en dirección a las yugulares. Entonces el seno sagital llega desde la parte parietal que vimos, ¿no? Vimos los parietales que forman un surquito, ¿no? Aquí en medio, cuando se articulan, entonces por aquí llega el seno sagital. Llega el seno sagital y por los costados van a formarse o van a salir los senos longitudinales, ¿ya? El seno longitudinal, ¿ya? Entonces aquí igual hay surcos, ¿ya? Surco para el seno longitudinal. Perfecto, excelente. Entonces, resumen, tenemos la prensa de aerófilo, que es el punto central. Tenemos el surco para el seno sagital en la parte posterior. Tenemos el surco para el seno longitudinal que está saliendo de la prensa de aerófilo y se está dirigiendo de forma lateral hacia el surco sigmoideo para la posterior formación de la vena yugular interna, ¿no? Entonces, este seno longitudinal está yendo en esta dirección y se está dirigiendo hacia adelante, dirección anterior. Ya está yendo en dirección anterior y va a ir a terminar, bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver dónde termina. Fíjense. Viene, aquí estábamos, ¿no? Esta parte central es la prensa de aerófilo. No quiero borrar. Aquí está la prensa de aerófilo, el surco para el seno longitudinal. Va a seguir este camino por acá. Ahí. Ahí se dejó. Ahí está. Entonces va a seguir su camino por acá. Aquí está la prensa de aerófilo, sigue su camino lateralizado. Va a descender por la cara posterior del peñasco y va a terminar en el agujero rasgado anterior o agujero yugular, ¿no? Entonces por ahí es donde sale la vena yugular, el seno longitudinal, y va a formarse la vena yugular interna. Ya, la vena yugular interna. Bien. Ahora, terminando con la cara endocraneana, en la escama del occipital. Eso sí también tienen que diferenciar que una parte es la escama del occipital y otra parte es la apófisis basilar, que es toda esta parte de aquí. Entonces, ya están los surcos. Otra cosa importante también son las fosas, ¿no? Tenemos una fosa occipital superior izquierda, fosa occipital superior derecha, donde se va a alojar el lóbulo occipital de la corteza cerebral. ¿Ya? Aquí el lóbulo occipital va a descansar el lóbulo occipital, ¿no? En la parte inferior vamos a tener las fosas cerebelosas. Fosas cerebelosas. ¿Ya? Fosas cerebelosas. ¿Dónde descansa qué? ¿Dónde descansa el cerebelo? Bien, no hay más ciencia en esto. Perfecto. Ahora, ¿qué más nos está faltando? Nos está faltando la parte interna de nuestro hueso occipital. Vamos a sacarle fotito porque está bonito. Ahí. Bueno. Fíjense la parte interna.
¿Qué vamos a encontrar aquí? Toda esta porción que están viendo de forma cuadrilátera se llama apófisis basilar, ¿ya? Apófisis basilar del occipital. Esta apófisis basilar va a articularse con el cuerpo del esfenoides, ¿ya? Con el cuerpo del esfenoides. Que en el esfenoides, la zona articular del esfenoides se llama lámina cuadrilátera. ¿Ya? Entonces, del lado occipital se llama apófisis basilar. Del lado esfenoidal se llama lámina cuadrilátera. Perfecto. Entonces, ya está eso. En las partes laterales de acá, que estamos viendo por acá, vamos a ver otra apófisis que se llama apófisis yugular. ¿Ya? Apófisis yugular. Esta apófisis yugular, articulada con el hueso temporal, van a formar ese agujero que les dije, agujero rasgado posterior. Ahí, fíjense. Estamos viendo la misma vista de hace un rato, ¿no? Ahí, acá está el esfenoide, les dije, ¿no? Ese se articula con el cuerpo del esfenoide, la lámina cuadrilátera que está acá, se está articulando con la apófisis basilar del occipital. Ahora, estamos hablando de esta apófisis yugular.